No los escuchaba, ya los escucho. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ah, qué bien. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Esta Semana Santa, pues yo creo que algunos ya Sí, se se fueron de escucha. vacaciones o algunos van a llegar un poco más tarde a la sesión. Antes de comenzar la sesión, quisiera informarles que se pidió por parte de la coordinación que ampliara la fecha para la entrega de las actividades que hay pendientes. En lugar de ser el 4 de abril, se va a extender hasta el día miércoles 7 de abril. Digo, sí, lunes, domingo 4 hasta el miércoles 7. Entonces, para que tomen sus precauciones, no se desesperen si aún no las terminan para el domingo, tienen todavía lunes, martes y miércoles para entregarlas, ¿sí? Entonces, es hasta el miércoles 7 de abril, por favor, para que les pasen la voz a sus compañeros. Si hay alguno que no se puede conectar a las sesiones y habla con ustedes, pues para que le pasen la información. Otra cuestión, preguntarles cómo les ha ido. He visto que han mandado al Drive actividades, tareas o los cuestionarios. Los que lo han hecho, ¿qué les ha parecido? Yo recibo la información y pues ya sé que viene directamente de un pues de alguno de ustedes, ¿no? Y eso me facilita la revisión y también para darle la calificación a los que realmente trabajaron. Pero a ver, díganme, Maite, ¿tienes algún comentario? Iris, que están aquí conmigo en la reunión, Verónica, Edna, no sé quién más se encuentre. Pues no, profe, en general está muy fácil la actividad, solo que pues esta semana todavía no he realizado la de la semana anterior, porque mando mensaje a mi equipo anterior y no quieren hacer la actividad, y mando mensaje a mi equipo nuevo y tampoco contestan ni quieren realizar la actividad. Entonces, pues yo creo que lo voy a terminar haciendo sola. Lo bueno que ya nos va a calificar individualmente. Sí, mira, yo creo que no puedes ya esperar tanto para que tú trabajes, porque realmente, si cuando los tenemos juntos, a veces, o sea, presencial, algunos compañeros no responden, pues es difícil a la distancia como estamos ahorita trabajando, pero pues se hace el esfuerzo, ¿no? Yo creo que sí, ya deberías de comenzar a trabajar de manera individual, Iris. Ya nada más queda pues esta semana y la próxima y se termina el tetra. Entonces, pues ya no creo que aquellos que no respondieron durante los meses pasados vayan a responder en estas últimas 2 semanas, ¿verdad? Pero de cualquier manera, si alguno está por ahí con la idea de que puede salvar el tetramestre, pues a lo mejor lo puede hacer, pero tú ya no te desgastes en estar solicitándoles que se reporten. Muy bien, Iris. ¿Alguien más? Yo, profe, nada más quería confirmar, el cuestionario de esta semana es individual, ¿verdad? Sí, los cuestionarios recuerden que son individuales y las actividades sí son en equipo. Okay. También el foro es individual, aunque por ahí no sé qué está pasando en el grupo Q, que el foro me lo está recibiendo en grupo, en equipo, y no me ha permitido quitarle esa instrucción. Ya mandé información para que me apoyaran, pero pues ahorita con el cierre del tetramestre va a estar un poco complicado. De cualquier manera, no se preocupen, ustedes manden la información y yo califico de manera individual el foro. Ok, gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, si no tienen ningún comentario, ¿qué les parece si comenzamos a ver el tema de esta semana? Sí, claro que sí, profe. Ok.
El tema de esta semana tiene que ver con el monopolio, ¿verdad? Vamos a compartir. Bueno, vamos a iniciar el tema del día de hoy, que es el poder de mercado, monopolio y monopsonio. Es la unidad 10, ¿verdad? De su libro su libro base, del libro de Pindyck y Rubinfeld. ¿Qué es el poder de mercado y quiénes lo tienen? Porque hablamos de que vivimos en una economía de mercado, ¿verdad? Sin embargo, hay diferentes niveles de competencia en los mercados. El mercado de máxima competencia, es decir, la economía donde los mercados compiten al máximo, se llama la competencia perfecta, ¿verdad? Es un mercado donde compradores y vendedores es tan grande el número de cada uno de ellos que ninguno es tan importante en el mercado, es decir, nadie puede determinar el precio ni fijar el precio, mucho menos la cantidad a ofrecer ni la cantidad a demandar. Sí, los mercados se mueven de manera eficiente, hay una competencia perfecta, los precios se ajustan de acuerdo a la oferta y la demanda. Esa es la competencia perfecta. Sin embargo, nosotros vivimos en un mundo, sí, en una economía de mercado, pero donde existen fallas del mercado y donde existe la competencia imperfecta. La competencia imperfecta, acuérdense que la componen el monopolio como el número 1 y luego el oligopolio en segundo lugar. Y después viene la competencia monopolística. Cada uno de esos tres mercados tienen fallas o presentan fallas en su funcionamiento. ¿En qué sentido se presentan estas fallas? No en el sentido de que no funcione como una máquina, ¿no? La máquina, ustedes saben, está trabajando y si le falla alguna pieza, pues empieza a funcionar de manera ineficiente. En el caso de las economías que se basan en el mercado debe de ser de tal nivel de competencia que se minimicen las fallas del mismo, porque las fallas del mercado son, como les dije en su momento, pues es el monopolio, ¿verdad? Esa es una falla de mercado. Y tiene fallas en sí mismo el mismo monopolio, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque produce sin que nadie se le ponga enfrente para competir. Produce de mala calidad, produce la cantidad que desee, los precios que fije. No existe quien le haga competencia, entonces él va a producir y ofrecer al mercado lo que quiera. ¿Sí? En el oligopolio, los oligopolistas pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser un número contable, es decir, podemos identificar cuántos son. Por ejemplo, tenemos la industria de las bebidas embotelladas, y si hablamos no de la cerveza, sino de los refrescos embotellados, pues tenemos Coca-Cola, Pepsi-Cola, como las empresas más grandes, un duopolio, pero que también existen otras empresas en ese mercado, ¿verdad? Ahorita se me viene a la mente, creo que ya la compró Coca-Cola a Joya, ¿no? Pero en su momento Joya era una competencia, o había otras que eran los barrilitos o los jarritos. Entonces hay diferentes empresas que producen bebidas refrescantes embotelladas, pero el control lo tienen dos empresas, ¿sí? Dos, que son Coca-Cola y Pepsi-Cola, ¿sí? Aunque no es un duopolio porque las otras empresas están ahí, sí existe un control de ellas sobre el mercado. Entonces eso presenta fallas, hay ineficiencias, ¿verdad? El precio de las bebidas es muy alto en comparación a los ingresos de los consumidores, etcétera, etcétera. Hay fallas que se presentan. En el caso de la competencia monopolística, las fallas se reducen porque el número de productores es muy grande, el número de consumidores es mucho más grande, pero cada
fabricante es un pequeño monopolio, que no puede actuar independientemente porque está la competencia enfrente, por eso tiene que ver de qué manera marca sus productos, ¿no? Un ejemplo de eso pues, es la industria del calzado, la industria del vestido. Hay muchos fabricantes de calzado. Cada uno es un pequeño monopolio porque produce un tipo de zapato con su calidad, su marca, su diseño, su precio. Pero no puede olvidarse del precio de la competencia porque si no, no vendería. Entonces, allá hay una competencia a final de cuentas y ese mercado pues tiene menos fallas que el oligopolio y menos fallas que el monopolio. Nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy con el monopolio y determinar qué es el poder de mercado y quiénes lo tienen, ¿sí? Esa es la pregunta de la clase del día de hoy. El poder de mercado se entiende como la capacidad que tiene un elemento del mercado, ya sea el vendedor o el comprador, para influir en el precio de un bien o un servicio. En este caso existen dos, es decir, dos poderes de mercado. Por el lado del vendedor le llamamos monopolio, ¿sí? Es cuando el poder es el monopolista. Y por el lado del comprador le llamamos monopsonio, es decir, donde hay un solo comprador o un solo consumidor en el mercado y hay muchos productores. Llamamos el poder de monopsonio. ¿Cuáles son los ejemplos de uno y otro? A ver, vamos a escucharlos. ¿Quién me puede comentar? Denme un ejemplo de un monopolio. Uno de monopolio podría ser Petróleos Mexicanos. En nuestro país, Bueno, en ¿verdad? nuestro país están prohibidos, definiéndolo. Sí, pero sí. bueno, Un monopolio es alguna petrolera. Pemex. Pemex, ¿verdad? Bien dicho, es un monopolio. ¿Algún otro? No se me ¿Sí ocurre. ven la diapositiva? ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, un monopolio, sí, un monopolio difícilmente lo podemos identificar tal vez en estos momentos, ¿no? Pero podemos imaginar en un momento dado cuando las gasolinas todas eran de Pemex, como dijo su compañera. Pemex es un monopolio en la distribución de gasolina. Así fue durante muchísimos años, ¿verdad? En el sexenio pasado se dio la opción de dejar ya de que Pemex fuera el único distribuidor de gasolina y surgieron los demás vendedores. Tenemos ya diferentes marcas de gasolina que nos están ofreciendo diferentes precios, aunque todos van ahí compitiendo por el mercado, ¿no? Entonces, el monopolio fue Pemex. Un monopolio muy claro es Comisión Federal de Electricidad para el consumidor común o para la gran mayoría de la población. Acuérdense que ahorita en estas semanas hubo debate en cuanto a quitarle a Comisión Federal de Electricidad esa hegemonía sobre el mercado de la generación y distribución de la energía eléctrica. Sin embargo, pues, aunque entraran los que están por ahí en la iniciativa privada tratando de ofrecer una alternativa para la producción de la energía eléctrica, CFE no deja de ser un monopolio, no deja de ser una empresa que fija sus normas, sus precios, y a nosotros no nos queda más que aceptarlo, ¿verdad? CFE me dice que tengo que hacer para que me dé la energía eléctrica y a qué precio, y yo lo pago y no tengo nada más que decir. Acepto su producto. De mala calidad porque baja, sube la corriente y eso pues es una falla que provoca el monopolio al mercado, una baja calidad en el producto y una baja satisfacción en la necesidad del consumidor, ¿verdad?
Acuérdense del apagón de hace unas semanas, la falla en el suministro de energía eléctrica, pues trajo como consecuencia grandes pérdidas económicas. El monopolio en sí trae consecuencias, ¿verdad? Otro ejemplo de monopolio, por estrategia y por condiciones naturales, puesto que los mantos acuíferos también son propiedad de la nación, es agua y drenaje de Monterrey, ¿verdad? Nosotros, si queremos consumir agua potable, pues tenemos que ir a agua y drenaje, pedir el servicio y tenemos que pagar por ella, ¿verdad? No podemos consumir de otra porque no hay. Así como fuera la posibilidad de tener varias empresas que me distribuyeran agua según mis capacidades de compra y mis gustos, pues sería que se pusieran más las pilas y empezaran a ofrecer mejores servicios. Ahí estaría un poco complicado más que en la energía eléctrica, pero bueno, es un caso de monopolio. Se han perdido monopolios en nuestro país durante mucho tiempo. Les he comentado que pues el gobierno tenía como empresa pública Teléfonos de México, líneas aéreas, ferrocarriles nacionales, ¿verdad? Tenía bancos, tenía fábricas de papel, tenía acereras, empresas propiedad del Estado y que en un momento dado quisieron hacerse en forma de monopolio, pero pues, la apertura comercial ha hecho que eso vaya desapareciendo. Ahora, ¿qué será el monopsonio? ¿Quién me da un ejemplo de un monopsonista? Donde hay un solo comprador y muchos productores. Iris. Por ejemplo, las minas de obsidiana. Las minas de obsidiana. ¿Y quién es el consumidor? Bueno, yo soy originaria de Teotihuacán y pues obsidiana hay pues en todo el país y pues en Teotihuacán únicamente se consumen pues ahora sí que en la región, pero la traen de Jalisco, de Teotihuacán, ¿Pero quién la consume, también de Iris? otras. Únicamente en Teotihuacán se consume para realizar artesanías. Entonces, bueno, es una materia prima que únicamente la consume una sola persona, bueno, una sola región, son muy pocas personas los que trabajan. Pero no es un solo comprador. Se puede acercar a un monopsonio, pero más bien son por el lado son como un pequeño grupo de compradores, ¿verdad? El poder tal vez lo puedan tener, pero no aplica en el caso del monopsonio. El ejemplo sería con una sola empresa, uno solo el que decide sobre el precio. Y en el caso que tú me mencionas, pues sí hay varias personas que la consumen. Y bueno, y la obsidiana se puede adquirir en cualquier otra parte, ¿no? Aunque no vayas pues a lo mejor ser el artesano de ahí, de esa región. Pero, ¿algún otro ejemplo? Un ejemplo de un comprador así, el monopolio, por ejemplo, el IMSS cuando hace sus licitaciones, que es un solo comprador él y tiene, o eso no aplicaría, perdón. Monopsonio. Es un Monopsonio, perdón. Sí. Bueno, en el caso de que él sea el único que adquiere ese producto en el mercado, yo creo que no es el único que adquiere medicinas, ni camas de hospital, ni ropa de cama, ni algunos otros implementos o suministros. Es de los más grandes, es de los más importantes, ¿no? ¿Quién no quisiera venderle al Seguro Social si está metido en ese negocio de los suministros médicos? Yo creo que es un cliente muy importante. Pero no sería un monopsonio. No tiene nada que ver con las licitaciones entonces, profesor, sino es algo donde sea realmente un único comprador global. Sí, un único comprador. Ok, déjenme pensar. De los ejemplos que les di, o de las empresas que mencioné yo, si se acuerdan, mencioné dos, ¿verdad? ¿En qué caso pueden ser
y una tercera que pudo haber sido. Pero dos son monopsonios. Podría ser el ejemplo de CFE porque el único comprador, o bueno, el único cliente es el Estado. Ya que el Estado distribuya, es otra cosa. Pero ¿cómo es el único comprador? CFE. Ok. ¿Quién más te puede? Porque el medidor de la energía eléctrica, tú lo pagas, te lo proporciona CFE, ¿verdad? Pero nada más lo utiliza CFE. Pero Entonces, nada más los compra CFE. ok, O sea, tú entonces no ahí compras sería un medidor, ¿perdón? perdón, es que ya comprendí ahora sí, entonces ahí él sería el Ok. único comprador. El único Este, comprador. perfecto. CFE, el Entonces, único es un comprador. producto hecho a la medida para ese comprador. Y como es un comprador muy grande, se llamaría un monopsonio, ¿verdad? No es el tamaño, Paula, sino que es el único. Aunque sea, puede ser una empresa pequeña, pero si es el único, entonces también se le considera monopsonio. Sí, sí, pero entendemos que si es pequeña, pues no creo que sobreviva. Generalmente los monopsonios y los monopolios, pues son empresas grandes, ¿verdad? El caso de agua y drenaje, ¿quién más consume los medidores de agua? Pues únicamente agua y drenaje, ¿verdad? En el caso de los medidores de gas que utiliza gas natural, ¿verdad? Si no es para esa empresa o la que compra esos equipos, pues no hay otra quien los compre. En el caso de nuestro país, ¿no? Es un monopolio de distribución de gas a través de ductos que llegan a la casa. Ese es a la vez no es un monopolio perfecto porque está el gas en cilindros o el gas butano que se llama. Si yo no quiero gas natural, pues puedo comprar gas butano, ¿verdad? Y si no quiero gas butano ni gas natural, pues puedo comprar mi estufa eléctrica. O sea, tiene sustitutos. No es un monopolio perfecto o gas natural, pero sí tiende a ser un monopolio en la distribución de gas. Entonces, el monopsonista es aquel que tiene la capacidad, porque es el único comprador, de fijar el precio y de exigirle a los productores, que sí pueden ser muchos. Otro ejemplo también de CFE es que, pues, ¿quién más adquiere los postes para la distribución de energía eléctrica? Esos postes de asbesto o de concreto que hay, únicamente CFE, ¿verdad? Es el que los adquiere para la distribución de energía eléctrica. Hay muchos productores de transformadores. Ustedes saben que hay transformadores de varias capacidades, de varias marcas. En cambio, CFE es el único que los recibe, es a quien van a llegar los transformadores, ¿verdad? Y él por ahí hace contratos con cuando solicitamos un servicio de energía eléctrica con transformador, pues ellos nos dicen qué debemos hacer. Entonces, el monopolio es un solo vendedor o productor y el monopsonio es un solo comprador o consumidor. El monopolio como único productor o monopolista se encuentra en una posición inigualable, es decir, puede fijar el precio que desee, puede determinar la producción que prefiera. Sin embargo, no es tan simple, pues puede que se fija el precio muy alto, puede que si fija el precio muy alto, no venda lo que produce y sus costos se dispararían sin control. Es por eso que si desea maximizar sus utilidades, debe apegarse a analizar sus costos y las características de la demanda del mercado. Es decir, el monopolista no nada más tiene el poder de fijar el precio como se le antoje, sino que debe de tener cuidado con sus costos, porque al producir lo que, como dice arriba, determinar la producción que prefiera, pues va a tener un efecto sobre sus costos, así como lo venimos viendo en las clases pasadas, ¿no? No producir por producir, sino producir al más bajo costo, que me va a permitir obtener las mejores o las más grandes utilidades. Si es una demanda elástica o inelástica, si sus costos son susceptibles de disminuir o no. Fíjense qué importante es tener siempre presente que el producto del cual se trate en una empresa determinada
¿Es elástica o inelástica su demanda? ¿Por qué? Pues porque dependiendo de eso es como responde el consumidor ante los diferentes cambios de precios que la empresa fije. Si el precio de un determinado producto es tal que me permite obtener ciertos niveles de ingresos y vamos a pensar que yo tengo una demanda elástica, bueno, pues si yo aumento el precio de mi producto, la demanda se va a contraer tanto que me va a hacer que reduzca mis ingresos, ¿sí? Porque si es muy elástico, quiere decir que hay competencia, hay sustitutos. Entonces no me conviene subir los precios de manera indiscriminada o sin considerar a la competencia. En el caso de bajar el precio en una demanda elástica, la demanda crece mucho. Sin embargo, la competencia pues va a estar al pendiente de que yo baje o no baje el precio. Sin embargo, estamos hablando aquí del monopolio. En el mismo sentido se da. Si el monopolio se enfrenta a una demanda elástica, pues quiere decir que si sube el precio, pues no va a vender. Y si baja el precio, va a vender demasiado, que tal vez a lo mejor se disparen sus costos. Por el otro lado, si es un bien inelástico, ¿sí?, que es en la mayoría de los casos, no siempre que tenga sustitutos, ¿verdad?, sino que a lo mejor es de primera necesidad, como la energía eléctrica. Sí tiene sustitutos de energía eléctrica, ¿verdad?, generada por CFE. Ya podemos comprar una planta que genere energía a través de un motor de combustión, o a lo mejor puedo adquirir alguna otra forma de hacerlo a través de pilas, yo no sé, ¿sí? El chiste es que sí hay ciertos sustitutos, no perfectos, pero hay. Sin embargo, la demanda es inelástica. Si CFE sube el precio, nosotros vamos a seguir comprando lo que CFE nos ofrezca. Si nos vuelve a subir el precio, vamos a seguir consumiendo la energía eléctrica. Le vamos a bajar al principio, pero después vamos a volver a consumir lo que antes consumíamos. Entonces, no lleva todas las de ganar el monopolista. También tiene que tener en cuenta los costos para maximizar sus ganancias. Y es muy importante que no se olvide que en el caso del monopolio, el nivel que maximiza sus beneficios también debe de ser tomado en cuenta, es decir, el punto donde el ingreso medio es igual al ingreso marginal. El ingreso medio, que es el precio que recibe el monopolista por unidad vendida, no es otra cosa más que la curva de mercado. Y el ingreso marginal es la variación que experimenta el ingreso total cuando el nivel de producción varía en una unidad. El punto de maximización de los beneficios, ¿sí?, se encuentra donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿sí? Igual como lo veíamos en la competencia perfecta. Cuando nosotros sabemos que el ingreso marginal es igual al costo marginal, la empresa está maximizando sus beneficios. Lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es cómo determinamos el poder de monopolio. Cómo saber qué poder tiene el monopolio en el mercado. Para eso nosotros hacemos uso de una regla muy sencilla que se utiliza para medir eso y que le conocemos como, ya se me perdió, permítame un minuto, le conocemos como la regla de Lerner, ¿sí? Nada más que como que aquí me perdí un poco en esto. La regla de Lerner dice aquí, ¿cómo se puede medir el poder de monopolio? Si ustedes se acuerdan, cuando les hablo yo de los temas de cada capítulo, les he dicho que es tan extenso, es tan amplio, que si nos vamos detalladamente en cada uno de ellos, no lo podemos hacer en una hora. Y se van a perder ideas, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante que ustedes capten al menos 3 ideas del tema que vemos cada semana. En este momento, pues ya vimos lo que era el poder de monopolio, ¿sí?, los diferentes tipos que hay, el monopolio y el monopsonio, y también que los monopolistas también buscan maximizar sus ganancias. No pueden fijar el precio como se les antoje. Deben tener en cuenta el nivel de los costos y sobre todo el costo marginal. Entonces ya van ahí esos dos conceptos. El tercer concepto que me gustaría que
quedara muy, muy claro el día de hoy y que es algo nuevo, es el de cómo medir el poder de monopolio. Recuérdese la importante distinción entre una empresa perfectamente competitiva, que ya vimos cuál es, y una empresa que tiene poder de monopolio. En la empresa competitiva el precio es igual al costo marginal, ¿sí? En la empresa que tiene poder de monopolio, el precio es superior al costo marginal. Es decir, en el monopolio, el monopolista fija su precio por encima del costo marginal. En cambio, en la competencia perfecta, cuando el costo marginal iguala al precio, es cuando el de competencia perfecta empieza a vender. Imaginen el vendedor de tomate, ¿verdad? Que produce tomate y lo vende en el mercado. Él lo va a estar vendiendo siempre y cuando el precio iguale al costo marginal, que no pierda, en otras palabras. Ya si el precio sube, pues qué bueno, ¿no? Porque va a empezar a obtener mayores ingresos, pero él no influye en el precio, en la competencia perfecta. Sin embargo, en el monopolio sí influye en el precio, y el precio lo fija por encima del costo marginal. Por tanto, una manera natural de medir el poder de monopolio es averiguar en qué medida el precio está por encima del costo marginal, ¿sí? En concreto, podemos utilizar el margen del precio sobre los costos, que hemos visto ya anteriormente, para fijar los precios. Es decir, vamos a obtener una medida de poder de monopolio, ¿sí? Esta fue presentada por un economista, Ava Lerner, en 1934, y se denomina así, el índice de poder de monopolio de Lerner. ¿Qué es este? Pues es la diferencia entre el precio y el costo marginal dividido por el precio. La formulita que tenemos ahí es P menos CMG, es decir, el precio menos el costo marginal dividido sobre el precio. Nosotros, para calcular el índice de poder de Lerner o el índice de poder de monopolio de Lerner, necesitamos saber el costo marginal y el precio de venta del bien. ¿Y qué resultados podemos obtener? Bueno, el índice de Lerner siempre tiene un valor comprendido entre 0 y 1. Si hacemos un ejercicio mental con esta fórmula que está aquí abajo, imaginen que el precio y el costo marginal son iguales. Si P y CMG son iguales, quiere decir que el numerador se hace 0, ¿no? Si le pongo números 4 menos 4, pues es igual a 0. 0 entre 4, pues me da 0, ¿sí? En cambio, si este número, porque dice, el resultado está entre 0 y 1. ¿Qué significa si es 1? Bueno, pues significa que el costo marginal es 0. P menos el costo marginal es P. P entre P es 1, cuando el costo marginal es 0. A cualquier precio, el poder de monopolio va a ser 1, va a ser el resultado de la unidad. Entonces, el resultado que podemos obtener aquí es el que me dice el poder de monopolio que tiene la empresa. En una empresa perfectamente competitiva, P es igual al costo marginal, por lo que L es igual a 0. Cuanto mayor es L, es decir, mayor es el grado de poder de monopolio. Este índice de poder de monopolio también puede expresarse por medio de la elasticidad de la demanda a la que se enfrenta la empresa. Recuérdese, sin embargo, que ahora la elasticidad de la curva de demanda de la empresa y no de la curva de demanda del mercado, porque el monopolista es el mercado, ¿sí? Obsérvese que la presencia de un poder de monopolio considerable no implica necesariamente unos elevados beneficios. Los beneficios dependen del costo medio en relación con el precio. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, maestro, gracias. No, profe, ninguna. Muy bien. Bueno, vamos a terminar hablando acerca de las barreras a la entrada de otras empresas al mercado de monopolio. Voy a regresar nuevamente a la idea. En la competencia perfecta no hay barreras. Es decir, yo puedo dedicarme a sembrar jitomate o tomate o chiles o cebolla o naranja
puedo dedicarme siempre y cuando tenga la tierra para hacerlo, pero no hay barreras a que yo me dedique a eso. La tecnología tampoco está fuera de mi alcance. Puedo comprar la semilla, puedo empezar a capacitarme para poder ser agricultor, ¿verdad? No existen barreras a la entrada del mercado de competencia perfecta. En el mercado de oligopolio existen ciertas barreras, ¿verdad? En el mercado de competencia monopolística tampoco existen barreras. Sin embargo, en el mercado de monopolio existe un gran número de barreras o una gran barrera ahí que impide que cualquier empresario o inversionista o cualquier persona entre a ese mercado, ¿sí? Hay barreras y vamos a ver cuáles son esas. A veces hay barreras naturales a la entrada. Por ejemplo, una empresa puede poseer una patente de la tecnología necesaria para producir un producto. Eso impide la entrada de otras empresas en el mercado, al menos hasta que expire la patente. En el caso de las farmacéuticas, ¿no? O las empresas que producen equipo médico, desarrollan o inventan o logran producir un artículo nuevo, tienen su patente, la explotan durante un determinado tiempo y ya después pueden entrar las demás empresas. Entonces esa empresa se convirtió en un monopolio temporal. Esa es una de las barreras. Otros derechos creados legalmente actúan de la misma manera. Por ejemplo, lo que conocemos como el copyright permite a una única empresa vender un libro, música o un programa informático, y la necesidad de poseer una licencia del Estado puede impedir que nuevas empresas entren en el mercado de servicios telefónicos, televisión o transporte por carretera. Si yo quisiera poner un canal de televisión o una radiodifusora, pues aparte de que tuviera la tecnología y los recursos monetarios o económicos para hacerlo, necesito un permiso del Estado, ¿verdad? Necesito una licencia, necesito que me den una estación o una frecuencia para yo poder ofrecer ese servicio. Entonces, esa es otra barrera para entrar al mercado de monopolio. Durante muchos años lo tuvo Televisa, ¿verdad? A nadie más le daban esas concesiones más que la que le dieron a Televisa en los años 40 y 50, pero con el paso del tiempo, pues tuvieron que ir accediendo a más empresas, darles concesión de televisión abierta, ¿verdad? Por último, las economías de escala pueden hacer que resulte demasiado caro para más de unas cuantas empresas abastecer a todo el mercado, ¿sí? En algunos casos, las economías de escala pueden ser tan grandes que sea más eficiente que una sola empresa. Un monopolio natural sería más que una sola empresa abastezca a todo el mercado. Es decir, las economías de escala no son otra cosa más que lo que nosotros entendemos como el tamaño de planta, ¿verdad? Y los rendimientos crecientes a ciertos niveles de producción. ¿Quién le puede competir a Pemex? Híjole, pues está difícil que en México, y más si ellos tienen el monopolio de la compra de gasolina, pues empresas muy grandes a nivel internacional, y algunos inversionistas nacionales le tuvieron que entrar a la distribución de gasolina porque es un mercado atractivo. Sin embargo, esa es una barrera para que más y más y más gente entre a distribuir gasolina, ¿sí? ¿Por qué no todos se dedican a producir energía eléctrica? Aparte de los derechos del Estado o las licencias del Estado, que no son fáciles, ya está, hay una ley que tanto está tratando de imponer el gobierno, que está frenada por las autoridades del Poder Judicial, pues cualquiera le entraría, ¿no? No es fácil tener una planta para producir energía eléctrica. Necesitan empresas muy grandes. La tecnología, entonces, la capacidad de producción, los permisos por parte del Estado, pues son barreras que impiden que cualquier empresa entre al mercado de monopolio. Al contrario, el Estado busca reducir
el número de empresas en ese mercado monopólico. Hay toda una legislación que viene en el tema siguiente, ¿verdad? Que vamos a hablar de la COFESE y les encargué por ahí una actividad para la próxima semana en relación a un caso de monopolio, ¿verdad? Un caso de monopolio donde se pueda, pues, conocer un poco acerca de que no nada más esas grandes empresas que yo les he mencionado, CFE, Pemex, son monopolios, sino que hay algunas por ahí que también se les hacen investigaciones, se les denuncia por actividades monopólicas y son casos que presentan en COFESE. Ya para terminar, vamos a hablar de los determinantes del poder de monopolio. ¿Qué determina el poder de monopolio? Uno, el número de empresas en el mercado. Si solamente es una empresa, el poder es máximo. No dice que es total. El poder es máximo, o sea, es muy grande, ¿sí? Número dos, la colusión o el acuerdo entre las empresas que lo formen las hace con mayor poder. Les hablaba yo de la industria de las bebidas embotelladas o bebidas refrescantes. Bueno, pues tenemos dos grandes empresas, Pepsi-Cola y Coca-Cola, o dos empresas que manejan dos marcas muy importantes a nivel mundial, ¿verdad? Aunque la Coca-Cola no nada más la produce FEMSA, sino hay otra empresa que produce Coca-Cola, lo que venden es Coca-Cola, ¿verdad? Entonces es Coca-Cola y Pepsi-Cola. Y dice que la colusión o el acuerdo entre las empresas que lo formen las hace con mayor poder. Si se reparten el pastel, pues quiere decir que les da más poder. En cambio, si trabajan de manera aislada, su poder disminuye. Un tercer determinante del poder de monopolio es la demanda, si es elástica o inelástica. Dice aquí, en el corto plazo, el monopolista tiene mayor poder, pues a largo plazo la demanda se hace más elástica. Lo podemos eso ver muy, muy claramente con Pemex, ¿verdad? En el corto plazo, si vamos a hablar antes de que comenzara a entrar las empresas de la venta de gasolina, se abrió la inversión extranjera a que entraran, pero en ese corto plazo Pemex siguió ejerciendo un mayor poder sobre la venta, ¿sí? No había un número tal de empresas que ofrecieran gasolina en todo el país, en ciertos lugares del país había. Y si llegabas a un lugar donde no estaban estas empresas, pues no te quedaba otra más que comprar lo de Pemex. Sin embargo, en el largo plazo, ¿sí? La demanda se volvió más elástica. Es decir, yo puedo ir a comprar a Oxogas, o puedo ir a comprar a Móvil, o puedo ir a comprar no sé, hay una que se llama la que vende Seven, ¿verdad? La que están en los Seven. Oxo, no me acuerdo cómo se llama la de Seven, pero bueno, ya puedo comprar en cualquier Seven, en cualquier empresa. ¿Por qué? Porque la demanda se hizo más elástica con respecto a la marca de gasolina, pero gasolina sigue siendo un bien con una demanda muy inelástica, gasolina en sí. Bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario, dudas? ¿Algo que no quedó claro por ahí en la exposición? No quiero entrar en detalles cuantitativos ni tampoco gráficos para analizar las curvas del costo marginal y el costo medio. Si ven la hora, pues son las 8:44 y no es porque no quiera yo extenderme, sino que no nos es suficiente ver unas cuantas gráficas, tendríamos que entrar un poco más a detalle. Sin embargo, no es necesario. Yo considero que es importante conocer del monopolio, saber que no son no tienen el poder total de mercado, tienen un poder muy grande, pero no tienen el poder total. ¿Por qué? Pues porque tú puedes decidir a final de cuentas comprar o no comprar y no pasa nada, ¿verdad? Puedes seguir viviendo sin consumir gasolina, sin consumir energía eléctrica. Te las arreglas para solucionar tus problemas, pero no pasa nada. Tienen un poder máximo. Ahora, el poder de monopolio se puede medir. ¿Qué tanto poder tienen las empresas? Bueno, pues dependiendo de la elasticidad de la demanda de la misma, ¿verdad?
Si conocemos el precio y los costos marginales de la empresa, podemos determinar su poder monopólico. El número de empresas que están en el mercado también determina el poder de monopolio, ¿verdad? Y en tercer lugar, podemos hablar de qué tan fácil es entrar al mercado de monopolio. Pues no es sencillo, hay muchas barreras. Hay más barreras para entrar en el monopolio que en el oligopolio. Y más en el oligopolio que en la competencia monopolística. Y más en la competencia monopolística que en la competencia perfecta. En la competencia perfecta no existen barreras, ¿sí? Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, pues damos por terminada nuestra sesión del día de hoy y pues les deseo que tengan una Semana Santa en paz y que descansen los que pueden hacerlo y los que no, pues a seguir trabajando y seguirle para adelante, ¿verdad? ¿Algún comentario, jóvenes? Iris, ¿quieres decir algo? Sí, profe, si nos podría compartir la diapositiva, o sea, si la podía compartir en el Drive o en la... Sí, o en cómo la no. plataforma. Las he subido a la plataforma, las voy a poner en recurso, todas las presentaciones en PowerPoint, se las voy a subir a cada una de las semanas en el área de recurso, ahí la van a tener. Ok, profesor, gracias. Ándele pues. ¿Alguien más? Muchas gracias, profesor. Me gustó mucho la clase. Qué bueno, Paola. Muchas gracias por tus palabras. Les voy a pedir, por favor, que accionen su cámara para poder tomar la fotografía de nuestra clase del día de hoy, ya para irnos a descansar, ¿verdad? Marisol, mucho gusto. Paola, Maite, pues casi son siempre mis mismas alumnas presentes. Yo creo que van a tener todas 10 en su calificación final. A menos que me entiendan. ¿Mandé? Ojalá. Acabo de grabar ese comentario. Se va a quedar grabado, déjame borrarlo antes de que quede grabado, no se crean. Qué bueno que están ustedes y que no han aflojado, ¿verdad? En el deseo por sacar adelante esta materia que es importante para su formación profesional. Muy bien, les agradezco mucho. Voy a tomar la fotografía para decir buenas noches y nos vemos el próximo martes. Muy bien. Listo, jóvenes, pues agradezco mucho su presencia. Que descansen, que pasen una bonita Semana Santa. Buenas noches. Gracias, igual usted. Muchas Luego. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Luego. Buenas noches.